Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos ustedes que nos acompañan en esta cuarta mesa de diálogo sobre la región transfronteriza México-Guatemala. Esta tarde nos acompañan la doctora Edith Kaufer del CIESAS, el doctor Mauricio Cervantes de Centrogeo, la doctora María del Rocío Barajas del Colegio de la Frontera Norte y los doctores Aristides Saavedra y Daniel López, también de Centrogeo, para hablar precisamente de la dimensión territorial y la construcción de la regionalización en nuestra área de estudio. Y les agradezco a todos su presencia y le agradezco al doctor Tonatiuh Guillén, quien concibiera y coordinara este proyecto en su arranque, el que haya aceptado moderar la mesa de esta tarde, y le cedo la palabra. Muchísimas gracias, doctor Guillén. Muchas gracias a la doctora Regina Martínez Casas. Les saludo con mucho aprecio y agradezco a nuestros colegas panelistas su participación en este seminario, que tiene el propósito de hacer un recuento de las actividades de investigación que se hicieron por un equipo tan grande de investigadores, de investigadoras sobre temáticas diversas. Y en esta ocasión nos vamos a centrar sobre la cuestión territorial, medio ambiente e infraestructura fronteriza. Entonces les propongo que por favor arranquemos la sesión con presentaciones breves de 5 minutos en donde destaquen los aspectos centrales de su trabajo de investigación, de los resultados y de los asuntos que debiéramos compartir de manera pública y amplia. Con ese propósito, reitero el agradecimiento por la participación. Voy a invitar primero a la doctora Edith Kaufer a que haga su presentación por estos 5 minutos. La doctora Kaufer está en este momento en Francia con 9 horas de diferencia y ya en horas ya de descanso, por lo cual le agradecemos muchísimo que nos acompañe, el esfuerzo de estar en este trabajo. Y por favor, Edith, bienvenida y gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación a compartir con ustedes y bueno, con el público algunos resultados de la parte que nos tocó analizar en este proyecto de investigación. Nos centramos en el análisis de las seguridades, inseguridades hídricas en relación con lo fronterizo y transfronterizo en 2 escenarios particulares. Fueron 2 subcuencas transfronterizas de la gran cuenca transfronteriza del río Usumacinta. Bueno, el río Usumacinta es el río más caudaloso de México, pero bueno, nace, pues se abastece de afluentes que nacen en territorio mexicano, pero también en la parte de Guatemala. Y las 2 subcuencas transfronterizas que hemos analizado fueron la cuenca transfronteriza del río Santo Domingo, a cargo de la doctora Ludina Mejía, y por mi parte la cuenca transfronteriza llamada Gran Usumacinta, que corresponde en parte con cuando el río marca la frontera fluvial entre México y Guatemala. Tengo poco tiempo, no voy a presentar las cuencas, solamente hacer énfasis en que nos interesamos en las seguridades hídricas a partir de una metodología en 3 etapas. En un primer momento estudiamos las seguridades hídricas desde la perspectiva de la política hídrica y bueno, el resultado es el Policy Brief que ustedes pueden encontrar en la página del CIESAS. En un segundo momento nos pusimos a reflexionar qué pasaba en ambas cuencas para analizar la seguridad hídrica vista a partir de indicadores cuantitativos, es decir, el acceso a agua llamada potable, bueno, o entubada, y qué pasaba con el saneamiento. Y finalmente, para centrarnos más en mirar las inseguridades hídricas desde una visión académica a partir de un trabajo de campo más de corte etnográfico.
Quisiera hacer énfasis en, bueno, el segundo momento de los indicadores. Lo que nos evidencian los resultados de este ejercicio es que tenemos dos cuencas transfronterizas, una de ellas Chiapas-Guatemala y la otra Chiapas-Tabasco-Guatemala, que están marcadas con carencias compartidas en cuanto a acceso a servicios, aunque estas están mucho más marcadas en Guatemala y en Chiapas, aunque entre el 2000 y el 2010 la situación de Chiapas se ha mejorado de forma importante, ¿no? Entonces tenemos una paradoja de abundancia de agua, porque sí es una región llena de aguas superficiales, pero con muchísimas carencias en cuanto al acceso a los servicios públicos de agua. No hablaré con detalle del tema del saneamiento, pero la situación de saneamiento en ambas cuencas es muy preocupante. El tratamiento de las aguas residuales es casi inexistente y bueno, hay una serie de datos que evidencian que en este caso también Guatemala se encuentra en una situación mucho más aguda que el caso de Chiapas, y Tabasco estando en una mejor posición. Ahora, el tercer punto de las inseguridades hídricas que hemos analizado es mirarlas no a partir de indicadores, no a partir de lo que dice la política hídrica, sino vistas desde lo local en su interacción con las relaciones de poder, ¿no? Entonces, a partir de eso, nos permitió detectar una serie de nudos de conflictos que crean condiciones de inseguridades hídricas para las poblaciones locales en ambas cuencas. El tema de las presas y de las mini hidroeléctricas lo hemos encontrado en ambas cuencas. Bueno, uno en el caso de Santo Domingo en la actualidad, y en el caso del Gran Usumacinta como un tema aparentemente pasado. Esperemos que no vuelva. El tema de la contaminación del agua relacionada con las cada vez grandes extensiones de monocultivos, en particular la palma de aceite. Finalmente, bueno, algunos conflictos transfronterizos en torno a los cauces de los ríos, ¿no?, que también son importantes de mencionar y generan inseguridades hídricas en torno al uso del agua, y obviamente una serie de elementos vinculados con la presencia de la delincuencia organizada, la violencia política y los conflictos agrarios. No sé si me queda un poco más de tiempo o aquí. Un par de minutos, Edith. Okay. Entonces, bueno, podría mencionar que si bien tenemos dos cuencas diferentes en términos de sus aspectos fisiográficos, por ejemplo, la parte baja del Gran Usumacinta, que es esta parte donde está la ciudad de Tenosique, pues tenemos una problemática de inundaciones, ¿no? Tenemos una serie de problemáticas de inseguridad e inseguridades hídricas en común entre ambos territorios, y un elemento importante que hay que destacar, que es el carácter transfronterizo de estos espacios estudiados, ¿no? Ustedes, bueno, deben de saber que las cuencas transfronterizas son transfronterizas porque están siendo atravesadas por fronteras políticas, pero que los ríos obviamente no respetan estas fronteras. Entonces, bueno, todavía estas dinámicas que podemos observar en estas cuencas entran obviamente en franca contradicción con los estados-nación. Pero también hay una serie de seguridades e inseguridades hídricas que proceden de las diferentes políticas o carencias de las políticas hídricas que están
llevándose a cabo en cada uno de los estados nacionales y bueno, pues en este caso, tomando en cuenta que el escenario transfronterizo en materia hídrica en la región no incluye cooperación entre los estados-nación, entre México y Guatemala, y por lo tanto una serie de problemáticas que con las aguas que fluyen se van trasladando de un país al otro sin que haya ninguna intervención ni cooperación en torno a estas problemáticas. Gracias. Muchas gracias, Edith, por este balance breve, pero muy importante. Me quedo con dos preguntas, Edith, para que, por favor, si nos ayudas a desplegarlas al rato. La primera es de coyuntura y es, ¿cómo describirías el balance derivado de los recientes eventos climáticos, los huracanes, que pues han amplificado lo que marcas como inseguridades? ¿Hacia dónde, en qué coyuntura estamos ahorita en ese momento y qué emergencias están o debiéramos estar atendiendo en ese escenario? Y el segundo es sobre los instrumentos de la política binacional para el manejo de las cuencas. Lo que tenemos ahorita en Sila, entre las dos fronteras, ¿funciona o no funciona para desplegar un manejo más integral de las cuencas? ¿O qué recomendarías de nuevos instrumentos de la relación bilateral para avanzar a un manejo más integral y sustentable de las cuencas? Dejo ahí las preguntas, Edith, te agradezco muchísimo este tiempo y voy ahora a invitar a Mauricio, por favor, a que nos comentes estos mismos aspectos del trabajo que realizaste de manera breve. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, Donatiu. Bueno, los objetivos del trabajo que yo realicé en este proyecto fueron dos. El primero fue estudiar las dinámicas territoriales seguidas en la zona del Soconusco guatemalteco entre 1970 y 2018, así como estudiar la relación de esas dinámicas con la migración circular. Un segundo objetivo fue realizar un estudio paisajístico de la geografía de la frontera. Entonces voy a desarrollar de manera muy breve los principales resultados que obtuve en el proceso de consecución de estos objetivos. Bueno, primero hay que aclarar que el trabajo lo llevé a cabo en las poblaciones limítrofes de la frontera internacional de los municipios de Ayutla, Malacatán y Ocos, en el departamento de San Marcos, en Guatemala. Y específicamente desde la Garita El Carmen Talismán en Malacatán hasta la desembocadura del río Suchiate en Ocos. Y también desarrollé trabajo de campo en el municipio de Suchiate, en Chiapas, en un ejido particularmente. Respecto al objetivo de las dinámicas territoriales seguidas entre 1970 y 2018, los principales resultados que obtuve fueron los siguientes. Primero es que el bienestar de la población que habita en los municipios de Malacatán, Ayutla y Ocos, en el departamento de San Marcos, se enfrenta a un importante obstáculo, que es la histórica concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos. La implantación de un modelo capitalista o neoliberal en una sociedad minifundista ha creado un espacio en el cual se enfrentan tres modelos de desarrollo diferenciado. El primero, una agricultura tradicional de subsistencia dedicada al autoconsumo y venta local. El segundo, una agroindustria, principalmente de banano y palma de aceite y hule, dedicada a la exportación y que concentra amplias extensiones de tierra. Y tercero, un sector mayoritariamente informal dedicado a las actividades secundarias y terciarias ligadas a las demandas generadas por la migración entre México y Guatemala. Dentro de estos aspectos generales, destaca que la presencia de pequeña propiedad privada, el minifundio, genera que las familias de esta zona organicen las actividades de aprovechamiento de recursos naturales, siembra y cosecha de maíz, a nivel familiar en condiciones deficitarias, es decir, invierten más de lo que obtienen. Esta falta de tierra para trabajar ha provocado que las actividades secundarias y terciarias se hayan convertido en un nicho particularmente importante para las personas, donde se incorporan a los mercados formales o informales para obtener algo de ingresos. Sin embargo, la saturación de los mercados laborales en Guatemala y los bajos salarios que allí existen han hecho que las personas se trasladen de manera temporal a México para encontrar trabajo. Por su parte, las diferencias salariales, el valor diferencial de las divisas, los costos de los productos que se ofertan a ambos lados del límite internacional
y en general la diversidad de fuentes de trabajo que generan los flujos migratorios son parte de los elementos que hacen de la frontera un importante recurso para la sobrevivencia de las personas y las familias que habitan en esta región. En cuanto a los estudios paisajísticos de la geografía de la frontera, lo que se hizo fue tomar registros fotográficos en esta misma región, y esos registros los llevaron a cabo el Laboratorio Audiovisual de Investigación Social del Instituto Mora. Y bueno, este análisis paisajístico consistió en hacer una lectura de los elementos físicos, ecológicos y humanos del límite internacional entre México y Guatemala. Esta lectura llevó a los siguientes resultados. Primero, que la representación de los Estados-nación están acompañados de una idea abstracta y homogénea de la frontera, y en su función de límite genera dominios, más bien en su función, en la función de estos Estados-nación lo que tratan de hacer es generar límites o dominios que separan y distinguen a unos de otros. No obstante, la división internacional entre México y Guatemala en la región del Soconusco expone un carácter heterogéneo y plural de la frontera. Otro elemento importante es que esa heterogeneidad se construye por la conjugación diferencial de las características físicas y ecológicas, los arreglos institucionales que organizan las formas de cruce y los dispositivos territoriales que dan soporte a esos arreglos institucionales y a los elementos físicos y ecológicos. La pluralidad de manifestaciones en que se presenta la frontera subyace, por ejemplo, en la presencia de lanchas o cámaras, los puentes internacionales, la fuerza con la que corre el río y su profundidad, el tipo de vegetación ribereña, las grandes propiedades privadas bordeando el límite internacional, sobre todo en la Guatemala, y los ejidos en México, así como la organización de la vigilancia y control del cruce internacional. Otro elemento importante, ya para terminar mi intervención, es que el carácter plural de la frontera lleva a que esta frontera presente una permeabilidad selectiva. Ellos se materializan en espacios territoriales con dispositivos territoriales que facilitan o restringen la comunicación e intercambio de mercancías y personas. Existen dispositivos territoriales con funciones opuestas que conviven en espacios geográficos próximos, o bien un mismo dispositivo territorial en un momento puede segregar e impedir los intercambios y en otro momento conectar y transportar. Con eso yo terminaría mi intervención. Muy bien, Mauricio, te agradezco mucho. Me quedo con algunas preguntas también que ojalá nos puedas ayudar a ampliar. La primera está relacionada con las dimensiones de cada modelo de producción agrario en Guatemala. O sea, si lo pones en proporciones, ¿qué tan importantes son para las poblaciones estos tipos de propiedad y de producción? Y en concreto, ¿qué tan grande es lo que llamas la pequeña propiedad de autosubsistencia? ¿Qué tan importantes? Que evidentemente es deficitaria, como bien lo señalas. Y el segundo asunto, Mauricio, es también de coyuntura, porque como bien señalas, el trabajo temporal en México es una práctica larga y muy extendida en la región. Y si le ubicas esas dinámicas tradicionales en la coyuntura de contención migratoria, la Guardia Nacional en concreto en el Suchiate, ¿cuál es el impacto para la vida cotidiana y para esos flujos de trabajo y de comercio? Estamos en un punto en donde ya se paralizó, medio se paralizó, o hacia dónde estamos caminando en esta interacción que describes muy bien. Gracias, Mauricio, nuevamente. Y le tocaría entonces el turno a Rocío Barajas. Rocío, por favor, te agradezco mucho la participación y adelante. Sí, gracias, Tonatiu. Bueno, pues igualmente gracias a los organizadores de esta mesa de diálogo. Me parece muy interesante. Bueno, miren, a mí me tocó coordinar uno de los objetivos que tienen que ver con la dimensión institucional, que tiene que ver con el análisis de todas las normas, leyes que rigen, toda la normatividad que rige la movilidad transfronteriza, ¿sí? Ubicándose en el periodo más reciente. Nosotros partimos particularmente del 2007 hacia adelante. Y analizar también
la infraestructura existente para cruce de personas y de mercancías. El proyecto o la parte del proyecto que nosotros desarrollamos fue con la intervención de otras dos colegas, la doctora Guadalupe Ortiz del Colegio de la Frontera Sur y la doctora Larisa Cosillina de la Universidad de Chiapas. Bueno, nosotros nos propusimos, estábamos claras que teníamos varias dimensiones de análisis, incorporar en nuestro análisis tanto la parte transnacional, bilateral, transfronterizo, estatal, local, para poder entender toda la normatividad. Nosotros partimos de un concepto que nos ayudó mucho, que son el concepto de regímenes de movilidad, que habla o plantea tres dimensiones de análisis que luego nos permitieron a nosotros desarrollar el estudio. Uno, esta propuesta está hecha o es un concepto desarrollado por Giddens y Stones. Y hablan, por ejemplo, primeramente de la estructura de legitimación que se ve y se analiza a través del marco jurídico institucional. Y ahorita hablaría un poquito de qué es lo que nosotros encontramos. Y que, bueno, es un marco que regula la movilidad y que regula en las prácticas cotidianas de la población que cruza constantemente. También está la estructura de dominación que se ve en este caso reflejada o ejercida por la infraestructura utilizada, es decir, lo que estos cruces, tanto formales como informales, que se encuentran a lo largo de la frontera entre México y Guatemala, y que también nos permite ver cuál es, cómo se presenta. Y finalmente incorporamos una última dimensión que fue muy interesante, que es la estructura de significación, que es un poco la interpretación y el significado para los actores de toda este proceso de la movilidad, cómo se da, cómo actúan frente a las estructuras, frente a las leyes, frente a la infraestructura existente. Y bueno, fue muy interesante. Nosotros partimos y primeramente identificar lo que era todas las características, ubicar territorialmente por dónde cruzaban, en qué regiones estaban insertos esta infraestructura, estos puentes, estos puertos de entrada que conectan a ambos países, ¿no? Entonces, en el caso de Chiapas, trabajamos, identificamos la región del Soconusco, la Selva Lacandona, Maya, Sierra Mariscal, Meseta Comiteca, Tojobal, que son áreas donde se ubican, donde se ubican estos puertos de entrada. Y por los departamentos de Guatemala, la contraparte sería San Marcos, Huehuetenango, Petén y Quiché. Nosotros realizamos un trabajo y nuestra metodología se basó en considerar tanto todo el análisis de la información, en este caso pues documental, todo el análisis de las leyes, las normas, para poder identificar todo lo que era la normatividad tanto del lado de México como de Guatemala, pero también hicimos un recorrido en 7 de los 8 puertos de entrada, que se consideran formales, pero que cuando uno va y analiza y ve su situación real, pues se entiende que hay muchas diferencias, ¿no? Entonces hicimos varias visitas que nos permitieron tener una visión mucho más comprensiva de lo que realmente significa la infraestructura de cruce y de esas estructuras de dominación. Sobre este marco normativo podemos decir que hay un antes y un después, antes de 2011, lo que rigió la movilidad, por lo menos formal, pues fue todo lo que establecía la Ley General de Población, donde había la movilidad que tenía que ver con la movilidad circular transfronteriza. En realidad había sido resultado de un acuerdo que no estaba dentro de esa ley, pero que luego se fue incorporando. Y en 2011 hay una nueva, se crea la Ley General de Migración,
podríamos decir que reorganiza las diferentes categorías de cruces, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, aunque hay un avance en esa parte, encontramos que hay diferencias todavía en términos de, falta una homologación en términos de toda la normatividad entre México y lo que es la normatividad de Guatemala. En algunas cosas México es más avanzado, en otras cosas Guatemala. En términos de la infraestructura, lo que encontramos es que hay una diferenciación muy, muy importante en términos de la calidad de la infraestructura. Por ejemplo, de cruce, hay lugares como de Suchiate o Talismán, que son puertos de entrada bastante bien desarrollados, con infraestructura, con instituciones presentes, pero por ejemplo tienes otras zonas como Carmen Chan, por ejemplo, que prácticamente es una calle la que te conecta y que se registra como un cruce formal, pero en realidad es un cruce bastante abierto, ¿no? O hay otros cruces que tienen como el de Ciudad Cuauhtémoc, con muy poca institucionalidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Grandes diferencias en términos, sobre todo eso del nivel de institucionalidad, de presencia de las diversas instituciones, tanto para la movilidad de las personas como de las mercancías. Y igualmente encontramos, así como se da en el proceso de la globalización, o sea, hay una mayor facilidad para el intercambio de mercancías y pues menos para el intercambio de personas, pero también en las mercancías, también funciona esta idea de lo formal y lo informal. En la parte de la significación, que fue analizar esta forma en que la gente vive y se desarrolla en el entorno, pues es cuando vamos encontrando todos estos espacios en donde hay una formalidad en el cruce, o la gente va generando sus propios espacios de cruce porque es mucho más efectivo para lo que ellos realizan. Si bien es cierto, se ha puesto mucha atención sobre la movilidad de tránsito que se da sobre todo en Centroamérica, que viene hacia el norte, lo cierto es que hay una cantidad muy impresionante de movilidad fronta, dado que todas estas regiones son regiones producto agrícolas, en donde el trabajo agrícola pues se realiza precisamente por estos trabajadores que van y regresan a sus casas, y que muchas veces les es mucho más fácil tomar los cruces informales que hacer el cruce formal, porque muchas veces no están ni siquiera dentro de los espacios donde ellos se mueven, ¿no? Entonces, eso es interesante, cómo hay esa interacción tan fuerte. Sí vemos, así como en el norte vemos una relación de interdependencia asimétrica, donde obviamente el peso de desarrollo está del lado de Estados Unidos. En el caso nuestro, pues vemos más desarrollo del lado mexicano que del lado guatemalteco, y también con una asimetría, ¿no? Y bueno, esta falta a veces de institucionalidad produce que muchas veces pues todo el tema de la inseguridad, por ejemplo, esté presente, del abuso, de cómo las propias autoridades van siendo, se van prestando para que se mantenga podríamos decir, un grado de corrupción que no debería de existir, dado que esta es una zona que debería de estar mucho mejor, podríamos decir, gobernada, o trabajando bajo un esquema de mayor cooperación, ¿no? Que por otro lado, nada más para terminar, diría que si encontramos, hay cooperación, pero se da fundamentalmente a nivel transfronterizo, más sobre las organizaciones no gubernamentales que trabajan alrededor pues, del apoyo a los migrantes, y muy poco todavía en términos de los gobiernos locales. Hay algunas iniciativas, el gobierno estatal, por ejemplo, de Chiapas tiene interés en que haya mayor cooperación, pero se ve que todavía esto es muy incipiente,
pero que obviamente pues podría generar un aporte importante a la región. Yo lo dejaría hasta ahí. Muchas gracias, Rocío, por tu muy buen resumen del estudio que realizaron. También me quedaría con un par de preguntas, Rocío, sobre conclusiones y recomendaciones. Está claro que la dimensión irregular en la movilidad de personas y en el comercio, pues puede ser más importante que la regular. Pero no sé si este balance, ¿cómo tú lo ves? Si le hiciéramos un comparativo en estas dos dimensiones de lo que es la vida fronteriza entre México y Guatemala, ¿qué domina? ¿Qué aspectos domina? Y la otra pregunta es sobre entonces cómo avanzar hacia un modelo que no solo se preocupe por regular esas dinámicas, sino se preocupe por potenciar esas dinámicas. Concretamente con respecto a comercio, no me meto tanto en trabajo, pero ahorita en comercio, los procedimientos fronterizos que tenemos, y es pregunta, pero en mi impresión, están hechos para que sea muy difícil desarrollar comercio y no una estructura que facilite y potencie el comercio. Además, en normas y procedimientos, además de infraestructura. Pero si esto es así, ¿hacia dónde movernos y cómo apoyar un desarrollo regional con mayor intensidad y sobre todo que repercute en la calidad de vida? Simplemente si revisamos las condiciones en que ocurren estos intercambios. Es una pregunta y a ver si lo logramos avanzar adelante. Y te agradezco nuevamente, Rocío. Invito a Arístides Saavedra a que por favor nos haga su balance también de manera breve. Buenas tardes. Nosotros nos planteamos 3 objetivos, uno de manera general, 2 específicos. El de manera general es generar y ofrecer elementos para la planeación territorial y delimitar el espacio geográfico en el marco de la dimensión regional y bases para el desarrollo integral. Como objetivos específicos, definir el área de estudio y la caracterización del medio biofísico en esta región transfronteriza. Y otro en particular, que es el que nos lleva finalmente, como a todo este conjunto, presentar una propuesta de ordenamiento territorial rural con base en las condiciones del medio natural o medio biofísico, visto desde la perspectiva de la aptitud de uso de las tierras y encaminado a hacer énfasis en sistemas agroforestales y forestales. Partiendo de este punto, la primera tarea que nosotros definimos fue delimitar como sigue el área de estudio de la región transfronteriza como tal, para la cual tuvimos que incorporar a nivel regional y considerar diferentes criterios desde el punto de vista político-administrativos, institucionales, de cuencas, del medio biofísico. Así caracterizamos o delimitamos más bien nuestra área de estudio y a esto le agregamos lo que tiene que ver la dinámica de intercambio socioeconómico, así como aspectos relacionados con los municipios, cabeceras municipales que hagan y que no, o más bien quisieran y no hicieran frontera entre ellos mismos. Y un factor importante, como lo mencionaba, igualmente las cuencas hidrográficas que colindan en esto. Esto nos permite también delimitar la frontera como tal, como una frontera viva y como una frontera artificial. La viva conformada por el río Suchiate y el Usumacinta, y todo lo otro son los tramos artificiales con mojones y demás. Bueno, siguiendo con esto, la otra parte que nosotros hallamos, llamémoslo así, como principales, de acuerdo a la pregunta que nos hizo Tonia Tu, lo que hicimos particularmente es, en primer lugar, hacer esta zonificación de tierras de acuerdo a la aptitud y vocación de este territorio, para lo cual nosotros llevamos a cabo pues una serie de análisis de todas las temáticas
que nos relacionan para determinar esto. Esta vocación de uso de las tierras nos permite como tal plantearnos o llegar a definir y zonificar estas tierras de acuerdo a la aptitud. Otro aspecto importante que encontramos es la representación de amplias áreas naturales protegidas, que son las que se encuentran en esta región que nosotros delimitamos. La pérdida de coberturas naturales de selvas y bosques y vegetación secundaria de las mismas, que viene en aumento debido a que muchas de esas tierras están dedicadas a actividades productivas y asentamientos humanos. Los fuertes y negativos efectos que se ven en la región sobre los recursos naturales, suelo y agua particularmente, con la consecuencia pérdida y daño y disminución de los mismos. La fuerte contaminación por el uso indiscriminado de agroquímicos que se dan particularmente por las plantaciones de palma africana que se ven, y este análisis nos permitió también encontrar tierras que son con vocación agrícola, de producción de alimento y fibra, que están particularmente dedicadas en palma africana. De tal manera que se encontraron sistemas también productivos sostenibles, particularmente en México, sobre corredores biológicos, que eso es algo también importante que ubicamos, que en la región es noreste y centro, estas áreas naturales protegidas que actualmente se encuentran en un 48% del total de nuestra área de estudio, se encuentran bajo protección legal, pero a su vez, paradójicamente, también están bajo una fuerte presión desde el punto de vista antrópico y de la utilización de estas tierras en cuanto a la ampliación de la frontera agrícola o pecuaria. Otro factor también que encontramos, o otro de los hallazgos o importancia en este aspecto en nuestra región o área de estudio que delimitamos, es cómo tanto de la parte norte, centro y sur, de acuerdo a su localización, pues tienen que ver mucho las características y el manejo que se le está dando hoy en día de acuerdo a las diferentes actividades y tipos de producción que se vienen generando, como en la zona norte y centro un poco más la conservación de estas áreas naturales, y hacia el sur oeste algo más de explotación de estos recursos. Otro de los factores que nosotros tratamos fue actualizar la cobertura y uso de las tierras de esta región transfronteriza con material de México, material de Guatemala. Así en muchas de las temáticas tuvimos que hacer homologación de metodologías, lo cual nos permitió también generar informaciones desde el punto de vista de las temáticas de suelos, de fisiografía, de unidades climáticas, que también desarrollamos venimos desarrollando una propuesta climática en esta región, en aras de ir, a medida que vayamos avanzando y estudiando, irla mejorando y procurando que establecer estas unidades climáticas que permitan también diferenciar sectores por deficiencias o excesos de agua, etc. En particular, creo que hasta ahí sería mi intervención. Muchas gracias, Arístides. Como están trabajando juntos, Daniel, ¿tú quieres agregar tu presentación, tu comentario de una vez? Sí, claro. Bueno, muchas gracias por la invitación y igualmente gracias al doctor Donatiu, que es el gestor de este gran proyecto. Yo diría que tal vez resaltando lo que dice Arístides, el área que nosotros estudiamos fue alrededor de 11.5 millones de hectáreas, que son en kilómetros cuadrados como 115.000 kilómetros cuadrados. Bueno, de los hallazgos yo resaltaría que aproximadamente la mitad del territorio está cubierta con áreas naturales protegidas. Eso es una cosa importante. Esta área
Esto ha tenido un gran impacto en la conservación de los ecosistemas que sustentan estas áreas naturales protegidas. Si bien en algunos casos estas áreas están siendo un poco intervenidas. De los dos ecosistemas, digamos, más extensos que hay en el área, está la selva alta perennifolia y la selva mediana. La primera, la selva alta perennifolia, es la que ha tenido un mayor impacto en el área que nosotros estudiamos, y tal vez el área mejor conservada está en la parte mexicana. Por su parte, la selva mediana perennifolia, la parte mejor conservada está en la zona del Petén de Guatemala. Bueno, tal vez, y finalmente yo creo que dentro de lo que nosotros encontramos, hay una gran diferencia entre la parte noreste y la costa pacífica y el resto del área. O sea, en el sentido de que los paisajes en la parte noreste, o sea, la zona del Petén y los límites en la parte de México, en el Calakmul y un poco en Tabasco, y la costa pacífica, los grandes paisajes que nosotros delimitamos tienen grandes extensiones y son un poco más simples. El resto del área, los paisajes son muy complejos, o sea, hay un mosaico supremamente complejo. Bueno, aunado a esto o relacionado con esto, está la aptitud de las tierras. Las mejores tierras están en la costa pacífica y en la zona del Petén, en la zona del Petén, que es más o menos que son tierras por debajo de los 500 metros y tierras con relieves muy bajos, ¿verdad? Pendientes menores del 12%. ¿Sí? Esto significa que la aptitud de las tierras aquí es mucho mejor. Y aunado a esto, estas tierras es donde más cultivos, ya lo han comentado, donde ha tenido una gran incidencia en los cultivos agroindustriales, la palma africana y cultivos y bosques plantados. ¿Sí? En cambio, en el resto del área, donde hay son tierras bastante vulnerables a la presión antrópica, porque son zonas de muchas pendientes o de pendientes moderadas a severas o muy inclinadas, pues es donde está toda la agricultura tradicional de raza tumba y quema en muchos de estos casos, y eso evidentemente tiene un impacto en la degradación de las tierras. Yo creo que sería esto lo que encontramos. Correcto, Daniel. Muchísimas gracias. Aprovecho para preguntarles también un par de asuntos. El primero es sobre la sobreplaneación y de los marcos institucionales en México y en Guatemala. Pregunta, ¿cómo proponer, avanzar un instrumento que posibilite la construcción desde las instituciones de gobierno en Guatemala, en México, tanto las nacionales como las regionales, que se muevan en un paquete compartido de horizonte de planeación en los usos del suelo, en la conservación ambiental? Porque aparentemente, y eso es lo que ustedes me dirán, no hay diálogos serios ahí en esa materia, salvo la parte de límites, algo de las aguas, pero un concepto más integral que podamos conversar sobre planeación de los usos. Ojalá nos sugieran algunas rutas para fortalecer ese encuentro. Y del otro lado es los riesgos ambientales. Si mueven la película de los usos de suelo de la última década hacia acá, creo que lo que denominan ustedes el riesgo de deterioro ambiental ha aumentado de manera acelerada. Escuché no hace poco a Julia Carabias muy preocupada por el áreas protegidas en Chiapas, pero no sé si también eso está sucediendo en Guatemala. Entonces ahí, ¿cuál es su balance? ¿Cuál es nuestra tasa de deterioro de la región, para ponerle esa palabra? Y cómo podemos empezar a tomar conciencia de la importancia del tema y de avanzar en su solución. Entonces, les dejo estas preguntas, les agradezco las presentaciones y regresamos con Edith, que sabemos que es muy tarde, Edith, en Francia. Aprovecho para agradecerte enormemente el esfuerzo por el horario, por la incomodidad de estar así
en este momento aquí por el horario y escucharnos tu comentario para cerrar con las preguntas, Edith. Y muchísimas gracias. Voy a empezar con la pregunta acerca de la política binacional. Bueno, justamente eso es el punto. No existe tal política binacional y eso que tendríamos que construir para poder avanzar hacia una gestión transfronteriza del agua entre México y Guatemala y obviamente, bueno, en la parte que corresponde entre México y Belice. Quisiera mencionar que no existe tal política con algunos ejemplos. Por ejemplo, nosotros, grupos de académicos, tuvimos que inventar las cuencas. Es decir, bueno, pues claro, las cuencas existen, ¿no? Fisiográficamente, pero no estaban en el mapa. Las cuencas transfronterizas, cada país tenían sus mapas con la cuenca termina donde empieza la línea de división internacional, ¿no? Entonces, es algo, bueno, que se ha ido incorporando del lado mexicano poco a poco, sin embargo, del lado de Guatemala con más dificultades. ¿Qué es lo que está pasando? En lo nacional, en Guatemala no hay ley de aguas. Entonces, bueno, hay una legislación completamente dispersa y no hay una institución que ve de forma integral la política del agua. Eso dificulta un poco la posibilidad de establecer un diálogo bueno, de uno a uno entre ambos países. Pero también, obviamente, las circunstancias históricas de la frontera han hecho que pues, parte de la frontera corresponde a dos ríos, el Suchiate, el Usumacinta, y hay un cachito del río Santo Domingo que también forma la frontera. Bueno, representa, bueno, sería una problemática mayor, sobre todo porque justamente por la variabilidad de los volúmenes de agua, tenemos fronteras que tienden a moverse, en particular el río Suchiate, dado que la frontera está delimitada por el Talhuec, el canal más profundo, y por lo tanto, cuando se abre el río, pues el Talhuec se mueve y eso, bueno, obviamente históricamente pues representa cierto número de conflictos entre ambos países. El Usumacinta no se mueve mucho, de repente sí hay alguna movilidad, sobre todo más bien en temporadas secas cuando disminuye el volumen. Y eso sí puede causar problemas de navegación, ¿no? Porque no siempre se alcanza la parte que toca hacer al uno al otro a ser completamente navegable. Entonces, en este contexto, bueno, está lo nacional, está la dificultad de esta relación entre ambos países en torno a la frontera, que históricamente es compleja, y tenemos el aspecto jurídico. La SILA, la Comisión Internacional de Límites y Aguas, no tiene competencias para cuestiones más allá de la línea, sea línea terrestre, o sea, deforestan la parte para que se pueda marcar, pintan los monumentos y ponen los letreros. Y por el otro lado, la línea fluvial, bueno, que tiene que ver con estos aspectos de movilidad, etcétera, etcétera, que han sido complejas en el pasado. Entonces, yo creo que tendríamos que inventar o que pensar un instrumento de cooperación sui generis, porque no creo que queriendo copiar la experiencia del norte sea lo mejor, dado que las circunstancias políticas, históricas y las condiciones del agua en el área son totalmente diferentes.
Siempre he pensado que había más probabilidades de poder delinear una política binacional México-Belice que una política binacional con Guatemala, dado que a pesar de las asimetrías políticas, económicas entre México y Belice, siempre ha habido como un mayor interés en tratar el tema de cuencas transfronterizas. Y en este momento hay un proyecto apoyado por la cooperación centroamericana que probablemente pueda dar algunos elementos. En el caso de la relación entre México y Guatemala, Guatemala tiene una postura muy clara, que es decir, pago por servicios ambientales. Quieren hacer cooperación transfronteriza, pues México tiene que pagar porque no, las aguas vienen de Guatemala. Y eso es el punto que hace que no hay ningún avance y desafortunadamente creo que es difícil pensar avances en los próximos años. Con respecto a la pregunta acerca de la situación reciente, muy trágica en términos de, bueno, pues las poblaciones que viven en el área, las inundaciones sucesivas debido a los últimos huracanes. Bueno, obviamente es difícil en este momento hacer un balance, ¿no? Sin datos y sin saber exactamente. Todavía hay poblaciones que necesitan ayuda muy básica en este momento. Y aquí el punto, bueno, desde la dimensión transfronteriza tenemos, bueno, dos cuencas, la del Usumacinta, donde el río, bueno, corre libremente sin interrupciones de presa, y del otro lado tenemos la cuenca del río Grijalva, donde justamente, que es la que inunda Villahermosa, obviamente, bueno, porque por ahí pasa el río, que tiene un complejo de 4 represas, ¿no? Entonces podemos decir que lo que sucede en el Grijalva no tiene que ver con la dinámica transfronteriza, porque pues están las presas, ¿no? En el caso del Usumacinta, sí puede suceder que la lluvia que cae en ese momento en Guatemala, pues mañana en la mañana tenga efectos en México, aunque no haya llovido en México, ¿no? Entonces, creo que hay que diferenciar mucho estas dos dinámicas, porque de repente se hace una serie en el debate político de mezclas que no ayudan a encontrar soluciones acertadas. El punto para el estado de Tabasco en particular, la pregunta es, ¿cómo evitar inundaciones en una planicie de inundaciones? Porque es lo que es, atravesada por los 2 ríos más caudalosos del país, una región de mayor pluviometría y en un contexto de cambio climático. Obviamente la respuesta no es simple, ¿no? Es extremadamente compleja, y creo que justamente tenemos que pensar que probablemente hay que cambiar el modelo, hay que dejar de seguir apostándole a un modelo ingenieril, hay que obviamente en el caso del Grijalva revisar el tema de las presas y del funcionamiento de las presas. Eso es un punto importante. Y pues hay que revisar las décadas de ausencia de planeación urbana que han hecho que desafortunadamente pues la población se instala por necesidad en la mayoría de los casos, también por lucro, por ciertas organizaciones, bueno, cerca de los ríos o incluso donde históricamente pues el río pues corría, ¿no? Entonces bueno, es todo un tema. Lo que me parece muy importante también es que de repente se anuncia que hay que hacer esto, que hay que hacer el otro, y ojalá que justamente los investigadores, y no solamente los investigadores de los grupos de ingenieros, puedan dar su opinión con respecto a ciertas medidas correctivas y ciertas soluciones que sin duda se van a tomar
en los próximos meses o semanas para responder, bueno, a las inundaciones que han sucedido con tal de evitar que algo parecido suceda en un futuro, porque creo que justamente se ha escuchado poco a las ciencias sociales en este caso, y eso podría ayudar a cambiar un poco el modelo y las respuestas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Edith, por tan estupendo balance y las sugerencias. Las tomamos con mucho aprecio y en particular te reitero el agradecimiento de acompañarnos en esta hora, así que ya te despedimos y te dejamos descansar. Edith, con un agradecimiento grande por tu apoyo y colaboración. Buenas noches en Francia. Seguimos, Mauricio. Entonces, si nos ayudas con las respuestas que pudieras tener al planteamiento, por favor. Claro, respecto a cuál es la magnitud de la concentración de la Tierra en esta zona, bueno, algunos datos indican que en 1979 el 10% de la superficie de San Marcos estaba en pequeña propiedad privada, mientras que el 37% de la superficie de San Marcos estaba concentrada en grandes fincas. Para el año 2009, los datos indican que hubo una reducción en la concentración de la tierra y aumentaron el número de pequeños propietarios, de pequeña propiedad privada. Los datos dicen que para el 2009 la pequeña propiedad privada abarcaba el 27% de la superficie de San Marcos y las grandes propiedades privadas abarcaban el 7% de esa superficie. Habría que encontrar datos más actualizados para el año 2019, pero los datos que yo pude obtener en campo es que más o menos alrededor de los 70, 80, eran 10 grandes fincas las que concentraban la mayor parte de la tierra en esa época. Actualmente no podría darte un dato específico, pero si uno camina por estos municipios, uno se va a poder dar cuenta de que de que sigue la concentración de las grandes fincas, una buena parte de la propiedad en grandes fincas, y principalmente la concentra una familia, que es la familia Molina, que tienen una importante presencia en estos 3 municipios, con plantaciones agroindustriales, principalmente palma de aceite, y plátano. Y bueno, consecuencias a niveles ecológicos, porque han desviado cauces del río para poder sembrar y para poder llevar el agua a estos sembradíos. Y todos los desechos agroquímicos los vierten a otros ríos que están por ahí. Entonces las comunidades, y abonando a lo que señalaba Edith, muchas de las comunidades que están en esta zona, pues a pesar de la abundancia natural del agua, el acceso a un agua de calidad se limita muchísimo justamente por la demanda y la contaminación que tiene esta agroindustria en la zona. Y bueno, respecto a la segunda pregunta, ¿cuál es referida al impacto de las medidas de contención en la frontera, en la sobrevivencia de las personas? Bueno, el impacto es mayoritario si tomamos en cuenta que en Ayutla el 35% de la población entre el 2002 y el 2005 vivía con apenas $2 diarios. En Malacatán el 71% y en Ocos el 48%. Es decir, una parte muy importante de la población vive en pobreza, con niveles de pobreza muy altos. Y pasar de un lado a otro les ha ayudado no solo en términos económicos, sino también en encontrar una estrategia para poder comerciar y vender artículos que pueden comprar más barato en México y así aumentar el rango de ganancia. Otro de ellos es poder ir a trabajar a los ejidos donde siembran plátano, lo cual también les da buenos ingresos. Y
bueno, y un sinfín de actividades económicas que desarrollan. También afectaría a los ejidos que están en el lado mexicano, porque buena parte de los trabajadores en esos ejidos vienen de Guatemala y tienen un conocimiento muy amplio acerca de cómo se debe hacer el aprovechamiento del plátano. Los puestos más importantes en la producción de plátano los suelen tener personas que viven en Guatemala y que de manera cotidiana están cruzando a estos ejidos. Así es que también tendría un impacto importante en la economía local de las poblaciones que están del lado mexicano. No sé, yo con eso cerraría un poco mi reflexión. Creo que ahí, y apuntando también, fortalecer un poco la idea que presentaba Edith, es que necesitamos pensar en que en estas zonas y esta región transfronteriza, más que pensar en sociedades nacionales, tendríamos que estar pensando en comunidades binacionales con estrechas relaciones que se ven atravesadas por una frontera geopolítica y que esta frontera en algunos momentos impide que estas relaciones puedan florecer y se puedan fortalecer. Eso creo que sería un elemento muy importante a tener en cuenta en el diseño de política pública. Con eso Muy bien. Quiero cerrar mi intervención. Estupendo, Mauricio. Muchas gracias por tu reflexión. Muy, muy importante, sobre todo el último cierre sobre tu visión de la realidad fronteriza y de las comunidades fronterizas en la región. Te agradezco nuevamente la participación. Y ahora, por favor, Rocío Barajas, si también nos ayudas con tus comentarios. Sí, gracias, Donatio. Bueno, yo quisiera vincular precisamente lo que, el primer comentario que quiero hacer con lo que ha señalado Mauricio. Y tú, incluso antes de hablar de conclusiones y recomendaciones, me decías cuál sería el balance entre la dimensión formal e informal. Creo que eso es muy importante porque, como dice Mauricio, la región realmente está cruzada por una frontera artificial, por una frontera político-administrativa, pero que en realidad las regiones están muy, muy conectadas en términos, si uno revisa todas las actividades productivas, pues están bastante interrelacionadas. Pero yo diría que entre el balance entre lo formal e informal va a depender de qué tan funcional es para cada actor. Por ejemplo, para las grandes empresas que México, por ejemplo, exporta hacia Guatemala productos como maquinaria, equipo, sobre todo productos terminados. Y en el lado de Guatemala hacia México vienen productos primarios. Para este tipo de productores, la frontera formal juega un papel importante. ¿Por qué? Pues porque usan los beneficios de alguna manera que da la legislación o la normatividad de estos cruces. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las poblaciones que, insisto, cruzan para trabajar y les es más fácil, aunque tengan una tarjeta para el cruce, les es más fácil cruzar a lo mejor por el río en estas balsas o por otras zonas que ir hacia 300, 400 metros para hacer un camino? No van a tener a lo mejor una interrupción, pero no es funcional para ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos de estos cruces son jornaleros que van a trabajar a los campos agrícolas. No estamos hablando de gente, y ya lo decía Mauricio, la capacidad adquisitiva de esta población es población pobre, que no tiene un automóvil para moverse. O sea, una cosa muy distinta a lo que uno ve en la frontera México-Estados Unidos, ¿sí? Entonces, vamos viendo, o incluso, por ejemplo, el tema de la informalidad, cómo es también aprovechada por actores incluso institucionales. Por ejemplo, algo que nos llamó mucho la atención es el hecho de que incluso en el cruce informal en Ciudad Hidalgo, el Carmen, lo que encontramos es que las autoridades municipales forman parte de este grupo de actores que van obteniendo ganancia para el cruce. O sea, tampoco el cruce
quiere decir que sea, por ejemplo, particularmente de mercancías, que no quiere decir que a la gente no le cueste, pero hay toda ya una estrategia que se ha diseñado con intervención de actores de gobierno que van a estar tomando un recurso, que ese recurso no pasa y no entra a las arcas municipales, sino que se queda en manos privadas. Y hay toda una argumentación que se dice que tiene que ver con las formas, los usos y costumbres, ¿no? O sea, hay un manejo bastante adecuado, porque no es cierto que son las comunidades quienes se están quedando con recursos por estos pequeños recursos que parecen pequeños, pero que al fin, o estos pequeños cobros, pero que al final son significativos. Entonces, esto nos da, por ejemplo, una idea de, o tienes el turismo usa los cruces formales, ¿sí? Usa los cruces formales, pero el cruce de vienen de tránsito, pues usan los cruces informales, precisamente pues para evitar ser hostigados por la policía y sobre todo ser sujetos de algún acto de corrupción. ¿Qué pasa con todo el tema de las mercancías ilegales? Pues cruzan por los puertos de entrada informal, que son muchísimos, ¿sí? Entonces vamos viendo cómo esta formalidad e informalidad es muy difícil de medir en términos de un porcentaje, sino que la tenemos que ver en términos de los diversos actores que se van beneficiando. Y que bueno, pues de alguna manera se permite por esa falta de, o esas diferencias en la infraestructura que se tiene, ¿sí? Porque, como decíamos, en unos casos es mucho más desarrolladas que en otras. Entonces, en términos de lo que nosotros encontramos, nuestras conclusiones fue, hay un desarrollo desigual de la infraestructura existente, particularmente de la infraestructura de tipo formal, ¿sí? Hay una visión de que el gobierno o el Estado mexicano considera formal, o sea, su visión de formal, decía el caso muy paradigmático del cruce de Carmen Chan, gracias a Dios, que es una comunidad muy aislada, pero que prácticamente es una continuidad, es una calle lo que divide. O sea, el gobierno lo considera y lo reconoce como un cruce formal. Sin embargo, eso no es un cruce formal, pero aún así, eso nos lleva a preguntarnos lo que se hablaba hace un rato de cómo queremos que sea este tránsito, esta movilidad. O sea, queremos que sea una movilidad vigilada con la visión que tenemos siempre de todas las instituciones, o queremos una movilidad donde que haya vigilancia, pero que haya el respeto a los derechos humanos, que haya el respeto o que se cumplan todas las leyes. Porque, por ejemplo, en el tema del comercio, o sea, hay mucho comercio que requiere una inspección porque tiene impactos en salud, tiene impactos en cuestiones de normas sanitarias. Y entonces lo que encontramos es mucha diferenciación en términos de que hay lugares, hay espacios hay fronteras que tiene un número o que están representadas todas las instancias que deberían de estar, pero en otras vemos que o hay muy pocas y en otras no hay nadie. Alguien nos comentaba de manera chusca, nos decía, bueno, soy la única persona que tiene que estar 24 horas al tanto de quiénes cruzan, cómo cruzan, y resulta que pues eso es imposible, ¿no? Entonces, ¿cuál es una de las principales recomendaciones? Tiene que trabajarse en una homologación y en un fortalecimiento institucional de estos cruces. E incluso en términos de los cruces informales, pues tendría que dársele un reconocimiento si se recuperan esos, y por eso decía que tenemos como estas experiencias que ya mencionaba, que se reconoce como un cruce formal, pero en la realidad tampoco hay una gran infraestructura. Es una calle que cruza. Entonces, eso nos da una idea que podríamos pensar en fronteras, en cruces fronterizos,
no tan sofisticados, pero sí suficientemente resguardados, suficientemente apoyados y sobre todo para generar mayor seguridad, porque hay una gran inseguridad. O sea, al fin, no quiero decir legalidad, pero no la no formalización regularmente viene acompañada de procesos de inseguridad, de violación a los derechos humanos, etcétera. Entonces, esto pasa por la necesidad de una inversión muy importante en infraestructura, y no solamente en infraestructura de los puertos de entrada, sino en una infraestructura de toda la región. Y aquí pues quiero pasar a la parte que tú planteabas, cómo avanzamos hacia un desarrollo, a un mayor desarrollo de la región, y creo que tiene que ver mucho con un desarrollo de la conectividad, de la infraestructura, que permita que todas estas regiones que están muy conectadas por sus actividades económicas se puedan detonar, se puedan desarrollar. O sea, hay una gran posibilidad de generar mayor comercio, de generar mayor turismo, de generar mucha cooperación a nivel de educativo, pero sin embargo el abandono de estas regiones no permite y no propicia esa cooperación. La poca cooperación que hay está impulsada por la gente, por la comunidad, por las asociaciones, y no está institucionalizada, no hay un apoyo desde la institucionalidad, que por otro lado sabemos que hay muchos niveles y es complejo. La cooperación transfronteriza es muy compleja porque requiere la intervención del gobierno federal, estatal, son acuerdos bilaterales, etcétera. Bueno, lo que se ve en el manejo del agua es muy claro, ¿no? Pero creo que la frontera México-Guatemala, a diferencia de la frontera México-Estados Unidos, sí nos da esa posibilidad de generar esquemas de movilidad mucho más seguros y mucho más a lo mejor pensando en los modelos europeos. No digo, no del desarrollo que ellos tienen, pero sí como de esta continuidad y de esta conectividad tan alta en términos de que son incluso poblaciones muy parecidas por su origen, por lo que realizan. Entonces, creo que si tuvieran un mayor apoyo, insisto, institucional, y por eso hablamos de la gobernanza, al final nosotros concluimos con la idea de que lo que tiene que trabajarse de manera muy fuerte es generar una gobernanza transfronteriza donde la cooperación pues sea el centro precisamente para ordenar los flujos, dar seguridad, empujar las actividades, mayor número de actividades conjuntas, porque pues la región es rica, la región tiene muchas fortalezas, creo que tiene más fortalezas que no se vienen aprovechando. Correcto. Rocío, muchas gracias por el balance y por las observaciones de lo más importantes para contribuir a nuevas políticas de desarrollo para la región. Entonces, tomamos nota y espero que también todos nuestros amigos que están pendientes de estos trabajos compartan con nosotros la importancia de las conclusiones. Quisiera ahora invitar a Arístides y a Daniel si nos ayudan con también un balance sobre las preguntas que planteé hace un rato. Arístides y Daniel. Aristides, ¿vas a hablar? Ya. Sí, ¿me escuchan? Sí, por favor, adelante. Ya. Quisiera iniciar con la coincidencia con los compañeros panelistas en el sentido de que pues es un gran reto lo que se presenta, y en este caso para la planeación en cuanto a marcos institucionales. Yo me iría en primer lugar hacia el interior de cada país, sin pensar ante todo en la región transfronteriza. Ejemplo claro es el
propio estudio que estamos adelantando, donde la propia definición de la región transfronteriza en algunos casos desborda la de otros, y desde la propia construcción de la región transfronteriza como tal, cambia en su concepción, en su análisis, en sus... Ese de entrada pienso yo que es un factor a seguir. Y lo vemos hacia el interior, cuando en las propias fronteras, llámese a nivel estatal o a nivel municipal, existen una serie de conflictos desde la definición de estas políticas y el uso de los planes de ordenamiento territorial como tal, donde no hay hacia el interior, bien sea municipal, si llegan a haber ese tipo de ordenamientos, que de pronto a nivel estatal o departamental, en el caso de Guatemala, se encuentren, ya hay ciertas diferencias y grandes dificultades en coincidir en qué realizar y cómo realizar estos cambios, esta planeación del territorio en las diferentes políticas que se deberían desarrollar. Entonces, en el caso nuestro, cuando se desarrollan esta aptitud de estas tierras, donde se le da su vocación y se encuentran de alguna u otra forma estos conflictos, puede llegar de cierta forma, y ahí es donde entro a decir que hace falta también como cierta voluntad política y apropiación, tanto a nivel de Estado como a nivel de municipios, en los gobernantes, por desarrollar este tipo de ordenamientos. Entonces, haya o no haya coincidencia, entonces no se llegan a acuerdos. Entonces, en ese sentido, pienso que hay un reto enorme desde el punto de vista, primero, de que estos trabajos lleguen en esencia y como tal a la propia región, a los estados, a los municipios, y se haga parte de esto y se involucre a los diferentes actores políticos, en fin, que están en la región, para que se desarrollen este tipo de actividades acorde a eso. Lo otro es que pues también tiene que ser y bajarse de escalas de trabajo, pienso yo. La parte que nosotros adelantamos, donde está enmarcada nuestra área de estudio, escuchando a los demás ponentes, en algunos casos se reduce, en otros se amplía, se desborda completamente, y se mira, por ejemplo, la cuenca del Usumacinta, la cuenca del Grijalba. Nosotros abarcamos ciertos espacios en ese ordenamiento en la zonificación. Entonces, sí creo que a nivel de instituciones inclusive, hay ciertos conflictos y celos entre las propias políticas, llámese la de deforestación, llámese agricultura, llámese ganadería, hay ciertos celos y ciertos manejos que pienso yo deberían comenzarse ahí en ese reto para la planeación de políticas, donde se lleguen a acuerdos comunes, donde se eviten ese tipo de celos. Ese es mi punto de vista. Por lo tanto, sí considero que es un reto enorme el llevar a cabo primero al interior y obviamente hacia la parte internacional con Guatemala, son retos aún mucho más grandes. Con respecto a la segunda pregunta que mencionas, de los riesgos ambientales, igual, esta región es supremamente compleja, supremamente compleja. Desde el punto de vista hidrológico e hidrográfico, una cosa son por ejemplo, los eventos extremos tectónicos y neotectónicos que se vienen dando en la región del Pacífico, completamente distinto a lo que sucede si lo vemos hacia la cuenca del Grijalba y el Usumacinta, que son, en el caso del Suchiate, por ejemplo, los eventos son extremos, porque la velocidad con que el agua baja, por lo menos en esa corta distancia que hay en la vertiente que divide las aguas del Pacífico, la del Caribe y demás, los eventos son mucho más fuertes, son mucho más extremos, son de mayor vulnerabilidad de esas zonas. Distinto a lo del Usumacinta o al Grijalba, donde su recorrido por la gran extensión de estas cuencas no llevan a tantos problemas. Y es muy cierto, y retomando lo que decía Edith, pues
el hombre, y ahí se demuestra cómo las políticas a veces y la propia gente se asienta en lugares donde pues es una llanura y una planicie de inundación donde su lógica y su naturaleza obviamente inunda permanentemente de acuerdo a las condiciones climáticas que se dan. Entonces, esas políticas de ordenamiento, de asentamiento de la población donde se establecen, pues ya de entrada están mal, ¿no? Entonces, ¿cómo avanzar en esto? Pues yo pienso que una gran parte de esto es como llevar a cabo estos estudios y tener esa voluntad de que los trabajos que se realicen no se queden en un escritorio, los trabajos que estamos nosotros desarrollando o que hemos desarrollado en la región del Usumacinta, en este caso ya un poco hacia el Pacífico, poder llegar a los estados, poder llegar a los municipios y a través de consensos con la población, con los gobernadores, con las políticas, analizar esta base, porque es un instrumento de análisis para el ordenamiento y la planeación del territorio. Entonces, dice uno, bueno, si existen estos trabajos, existen estos esfuerzos en conjunto donde hay tantas instituciones, sería factible utilizar un estudio de caso en un área determinada que se pudiera llevar a cabo un ejercicio que nos permitiera avanzar en este análisis y en esta mejora de las condiciones de la población, del manejo de los recursos naturales, etc. Ese sería mi aporte, mi reflexión. Muchísimas gracias, Aristides. Muy buen balance. Ahí están nuestros desafíos. Daniel, si quieres contribuir en este cierre. Yo creo que una cosa importante y para beneficio del área es hablar de la conectividad que hay en las áreas naturales protegidas, particularmente en la zona del Petén con la zona de Canalmul. Eso es importante, digamos, desde el punto de vista de una decisión que tomó cada país, pero que sería un buen ejemplo para establecer la conectividad en otras áreas naturales protegidas donde no está, por ejemplo, en la costa pacífica, donde nacen los ríos Suchiate y Coatán. Eso podría ser un buen principio de cómo conectar estas áreas naturales protegidas, las de México, con Guatemala. En Guatemala no existen. Eso sería. Ahora, desde el punto de vista de la parte institucional, yo creo que ya lo han comentado los anteriores panelistas. A mí me parece que se debe mucho mirar hacia lo local, hacia los actores locales, porque al fin de cuentas todos los procesos se dan en lo local. Si bien los estados y la nación toman las decisiones, todos los procesos se dan a nivel local. Y mire que nosotros encontramos, por ejemplo, y ya lo han comentado, por ejemplo, en la parte comercial a nivel local, donde no hay puntos fronterizos formales, existe una gran dinámica y yo creo que eso sería un punto de partida de cómo formalizar eso y utilizar eso como una ventaja, o sea, esa gran dinámica en la parte comercial. Y lo último, con respecto a la parte de riesgos ambientales, evidentemente las áreas naturales protegidas, de lo que hay en este momento, algunas ya están siendo abordadas por la frontera agrícola, agricultura y pastizales, y el resto del área sí ha tenido un gran impacto, como lo comentaba Donatiu, el impacto es tremendo. Yo lo comentaba, digamos, del ecosistema de selva alta perennifolia, prácticamente eso está destruido en su totalidad. Lo único que queda remanente conservado es en la parte mexicana. Pero eso está asociado a la dinámica poblacional, o sea, la parte sureste, tanto del lado mexicano como del lado guatemalteco, tiene una gran presión antrópica, o sea, las tasas de densidad de población es altísima ahí, y eso genera una presión muy importante en los recursos naturales. O sea, ahí lo que nosotros, tal vez como lo comentaba Aristides al principio, la idea sería utilizar estos planteamientos o propuestas que nosotros hacemos desde el punto de vista de la ordenación del territorio, de impulsar la agroforestería, que sería
el camino más deseable para estas tierras. Eso sería lo que comentaría. Correcto, Daniel. Muchísimas gracias por tu reflexión. Quiero agregarles que estamos también transmitiendo en vivo y hay algunas personas que han expresado opiniones favorables a este seminario y a los que hemos realizado. Y hay una pregunta que, pues, que está inmersa en todo lo que ya plantearon y yo solo la retomo, que es sobre las dificultades para la cooperación transfronteriza. Entonces, creo que en cada uno de los temas que tocaron hay los elementos que explican pues, las distancias y la problemática que hay de una necesaria cooperación transfronteriza y de una muy débil cooperación transfronteriza. Creo que justo ese es el origen del proyecto mismo que hemos estado trabajando, en donde reconocemos que hay un proceso de cambio social, ambiental, económico, demográfico, territorial, de todo tipo en la región muy intenso, que tiene dos grandes asuntos como desafíos. Uno, que desde la perspectiva de los estados nacionales no son temas centrales, ¿no? Ni desde Guatemala, ciudad, ni desde Ciudad de México. No están en la temática, a menos que se trate de la cuestión del control migratorio irregular, ¿no? Ahí sí estamos completamente puestos. Pero justo ahí es donde el otro desafío viene, que es el de las potencialidades grandes, enormes, de la región y de su crecimiento que está ocurriendo más de facto que de manera ordenada. Y por ello la importancia de investigación como la que estamos haciendo, de presentar tanto los problemas como esas potencialidades y las rutas de solución. Entonces, mirar a la región desde sí misma es el gran desafío. Contribuir al conocimiento de la región desde sí mismo es parte de lo que estamos haciendo y hay todavía muchísimo más camino que hacer. Entonces, este proyecto y este seminario describe el camino que estamos impulsando, pero que es una primera etapa. Nos falta mucho más caminar en esta ruta, reitero, construyendo el conocimiento de la región desde sí mismo y para su desarrollo. Creo que ahí compartimos ese desafío. El gran asunto es extender el reconocimiento del tamaño del potencial y de las dificultades que tenemos en la región, y que no solamente son la región, también nos conecta con todo Centroamérica, y está metida la geopolítica de Estados Unidos. En fin, es una cosa muy densa. Pero en una palabra, no sé si quiera cerrar, invito nada más a dos, porque ya se nos acabó el tiempo. Mauricio y Rocío, dos frases finales para terminar el seminario y reiterándoles el agradecimiento. Rocío, por favor. Sí, bueno, yo creo que dos frases sería, si bien la frontera se ven como zonas de conflicto, creo que las fronteras son un recurso. Son un recurso y como tal se tiene que aprovechar. Y las fronteras son un recurso para la gente que vive en las regiones fronterizas, ¿sí? Si tuviésemos esa visión, pues primero a lo mejor no tendríamos ahorita parcialmente cerradas las fronteras, ¿sí? Tendríamos un entendimiento de que a través de los protocolos de coordinación, de cooperación, podríamos mantener las movilidades como las mantenemos en las ciudades sin necesidad de llegar a esto. Entonces creo que necesitamos insistir en los gobiernos centrales de que las fronteras son un recurso y son un recurso muy importante porque pues tú no tienes control sobre la parte contraria, pero a la vez es algo que si tú tienes toda la infraestructura o desarrollas toda la estructura de conectividad, te va a generar un gran beneficio. Muchas gracias, Rocío. Mauricio, dos frases. Bueno, yo quisiera terminar retomando también lo que acaba de señalar Rocío.
es que la misma idea de región transfronteriza debe considerar que estas regiones son espacios de encuentro que permiten resignificar los territorios y cuestionar el diseño, la política pública en torno a la movilidad de las personas que cruzan los límites geopolíticos. En ese sentido, creo que el estudio de las regiones transfronterizas y todo lo que se ha hecho en el contexto de este gran proyecto nos permite plantear con mayor fuerza una pregunta que a mí me parece que es central, que es ¿qué es lo que están cuestionando estas dinámicas transfronterizas respecto al modelo de desarrollo que estamos siguiendo y las políticas en las relaciones internacionales y también a escalas locales, y cómo podríamos mejorar este diseño de política para encontrar espacios e intereses en común e impulsar, como ya lo dije antes, el florecimiento de las personas, de las comunidades que viven a ambos lados de este río que se convierte en un límite internacional. Esa sería mi reflexión. Muchísimas gracias, Mauricio. Les reitero mi reconocimiento por su valiosísimo trabajo, por las aportaciones de hoy en el seminario. Daniel, muchas gracias. Arístides, mil gracias. Mauricio, Rocío y a Edith, que fue fantásticas las contribuciones y el trabajo que han realizado para el proyecto y que seguramente continuará. Le vamos a pedir a la doctora Regina Martínez que por favor cierre el seminario. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron. Pues muchas gracias, Tonatiuh. Y bueno, agradecerles nuevamente a los colegas, invitar a todas las personas que nos están escuchando y viendo por Facebook y por YouTube a que visiten la página web del proyecto www.rtmg.org, en donde podrán encontrar resultados mucho más amplios y especializados sobre los temas aquí abordados, y también invitarlos el próximo 4 de diciembre a las 4 de la tarde a la FIL Guadalajara, que será igualmente virtual, a la presentación de nuestra colección editorial Región Transfronteriza México-Guatemala, en donde se sintetizan buena parte de los resultados de este ambicioso proyecto de colaboración interinstitucional y transdisciplinaria que nos ha permitido trabajar a 6 centros públicos de investigación del CONACYT y a 2 instituciones de Guatemala de manera conjunta para tratar de entender mejor la dinámica regional y de proponer una mejor manera de pensar en su desarrollo y, como ya se señalaba, de mejorar la calidad de vida de las personas que allí radican, que esto redundará en la mejoría de la calidad de vida de los 2 países y de Centroamérica y de México en su conjunto. Nuevamente, muchas gracias. Los esperamos en enero, cuando tengamos nuevas reuniones para dialogar entre los investigadores de este proyecto. Mientras tanto, nos despedimos deseándoles lo mejor para este fin de este difícil y desafiante año, y que el próximo nos encuentre mejor parados. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.